Donde hay espíritu del Señor, hay libertad. Esto es de la segunda carta a los Corintios. Y podemos decir, donde no hay libertad, no hay espíritu del Señor, lo cual es grave. ¿Por qué hay libertad donde hay espíritu del Señor? El espíritu es Dios mismo en cuanto se comunica. Se comunica como fuerza de vida y amor. La experiencia del amor de Dios dentro hace relativizar todo lo exterior. Se conoce entonces la verdad, porque la verdad es el amor. Esta es la identificación que hace Juan. La verdad os hará libres. La verdad es la experiencia del amor. Es la verdad. De manera que al tener esa experiencia profunda del amor de Dios hacia nosotros, entonces ve uno lo poco importante que son tantas regulaciones humanas y tantos principios y tantas leyes como de que estamos rodeados. La verdad es esto, que Dios nos ama sin límite. Esta es la verdad. Entonces el hombre por primera vez, al relativizar todo lo externo, todo lo que se le ha impuesto, entonces se siente libre por primera vez. Porque para ser libre hay que sentirse amado. Fijaos en esto. Para ser libre hay que sentirse amado. Por lo tanto, la expresión profunda, la experiencia profunda del amor de Dios nos da una extraordinaria libertad. La libertad, en general, ya sin hablar de la libertad que da el Espíritu, se puede entender de dos maneras. Como liberación, que es la salida de una sujeción, esclavitud, de estar dominado, de ser súbdito, a dejar de estarlo. Es decir, como si a uno le quitaran las cadenas. Eso es liberación. Es un acto que hace comenzar un estado, y ese estado es la libertad. De manera que liberación es un momento, por así decirlo, una época, un tiempo, y después cesa ya para instaurarse la libertad. El Evangelio está todo escrito en clave de liberación, aunque la palabra no se pronuncia nunca, porque la palabra no existía. La palabra liberación yo la he conocido cuando ha empezado en español, en el espacio en los últimos años, en los últimos 30 años. Antes nunca se ha hablado de liberación, nunca. Es una palabra nueva en español, que responde a un concepto que existe, está vivo en nuestra cultura. Sin embargo, la idea de pasar de una esclavitud a una libertad, que es la liberación, esa existe desde siempre. Lo que pasa es que no se la llama así. Es decir, si uno se deja guiar o se deja llevar por la apariencia externa de las palabras, diría, pues tanto que se habla de teología de la liberación, en el Evangelio no se habla nunca de eso. Nunca. Pero esto es no entender cómo expresa el Evangelio esa realidad. Las diferentes culturas la expresan de diferentes maneras. El Evangelio está escrito dentro de un contexto, de una tradición teológica y literaria judía. ¿Cuál es el símbolo que usa la cultura judía para la liberación? El símbolo del éxodo de Egipto. Esa fue la liberación. Históricamente, la liberación del pueblo se realizó al ser liberado de la esclavitud de Egipto. El éxodo fue la liberación, que es el primer paso que tenía como meta la llegada a una tierra prometida. De manera que, si nosotros queremos investigar, ver si en el Evangelio se habla de liberación, no podemos buscar esta palabra, que no existe en griego tampoco, sino buscar cuál es el símbolo que usan y ver si el Evangelio está escrito en clave de éxodo. Si encontramos el término éxodo o el equivalente o los equivalentes, entonces decimos, el Evangelio está todo él, los 4 Evangelios, están los 4 enfocados en clave de éxodo, es decir, en clave de liberación. Pero sin embargo, la liberación del éxodo fue una liberación sociológica. Era un pueblo, más que pueblo, eran varias tribus que había en Egipto, que se unieron para salir de Egipto bajo la dirección de Moisés. El pueblo se constituyó cuando Dios le dio la constitución, que fue en el Sinaí, con el decálogo y los mandamientos anejos. Ahí se constituye como pueblo. Ahí se realiza la alianza y ella empieza a ser una unidad, digamos, más o menos homogénea, un pueblo con una identidad propia. Y ese pueblo tiene que atravesar un desierto para llegar a una tierra prometida, que era la meta que Dios le señalaba, el estado positivo.
Esto, naturalmente, es, digamos, una cosa, una liberación física, una liberación geográfica, una liberación sociológica, que tuvo tanta importancia como que selló, digamos, fue el rasgo característico de no solamente del pueblo de Israel, sino del Dios de Israel. El Dios de Israel era el Dios liberador. Por eso la Pascua se instituye como la fiesta de la liberación, la fiesta conmemorativa del éxodo de Egipto. Nosotros, para venir a nuestro caso particular, no estamos sometidos a una esclavitud, no estamos, digamos, no sufrimos el látigo de la opresión, como los hebreos en Egipto. Tampoco pasaba en tiempo de Jesús. El pueblo judío no estaba sometido, digamos, a una esclavitud física. Sin embargo, el Evangelio está todo en clave de liberación. ¿De qué liberación se trata? La primera liberación que aparece en el Evangelio es la liberación de las ideologías. Lo que tiene al pueblo judío realmente sometido, no físicamente, pero sí realmente, es la aceptación de las ideologías que se le proponen. En particular, la ideología sostenida por el sistema judío. La ideología es un sistema de principios, de ideas, de ideales, que se considera como es coherente y se considera a menudo, como pasaba en el pueblo judío, como inspirado por Dios, o que es voluntad de Dios. En el pueblo judío la ideología dominante en la institución judía era, por una parte, la sumisión a la ley, por otra parte, el nacionalismo y el deseo de revancha contra los pueblos paganos, en particular contra los dominadores. La liberación física del hombre no tiene consecuencia definitiva a menos que no vaya acompañada de la liberación interior. Y voy a poner un ejemplo que aparece en el Evangelio. El caso del leproso, al que hemos aludido en días pasados. El leproso, que es un ejemplo de marginación, el caso extremo de la marginación, acude a Jesús para que Jesús lo limpie, es decir, le quite la causa de su marginación. Jesús lo limpia, pero no basta. El leproso cree que la marginación que sufría era legítima. Estaba marginado por el sistema religioso judío, y él creía que esa marginación estaba justificada, que en realidad él había sido inaceptable para Dios, que es lo que le decía su sistema religioso. De manera que la marginación estaba justificada, y él lo cree. Por eso aparece en el Evangelio de Marcos que Jesús le regaña por ese concepto de Dios, y entonces quiere sacarlo de esa mentalidad. Y para sacarlo, le da aquellas instrucciones: no digas nada a nadie, todavía no estás liberado, estás curado, por así decirlo, pero no liberado. Entonces ve, preséntate al sacerdote, ofrece las ofrendas. Es decir, experimenta, considera las duras y difíciles condiciones que te pone ese sistema religioso para readmitirte en su seno. Es decir, ¿qué clase de Dios te presenta ese sistema religioso? Un Dios exigente, inmisericorde. Era un examen médico, tenían que gastarse el dinero para ofrecer sacrificios por su purificación. Todo eso, ¿no ves el Dios que te presenta el sistema? En cambio Jesús, presencia de Dios en la tierra, al ver al leproso, ¿qué le sucedió? Se conmovió ante la miseria de aquel hombre. Este es el Dios verdadero. El Dios que se conmueve ante el dolor del hombre, que no es exigente, por supuesto. Entonces, para que el leproso quede definitivamente, el marginado quede definitivamente libre de su marginación, tiene que cambiar su concepto de Dios. Tiene que comprender que la marginación que sufría no estaba justificada, que el Dios que le presenta el sistema era un Dios falso, porque Dios no es así. Dios no discrimina a nadie. ¿Veis? De manera que lo importante no es solo la liberación externa, como se ve en lo del leproso, un marginado que deja de estar marginado. Mientras este individuo no se libere internamente de su sujeción al sistema religioso, podrá marginarlo otra vez, porque él ha aceptado que la marginación era legítima. De manera que
es importantísima la liberación interior. En el caso de otros casos que aparecen, por ejemplo, la marginación, la ideología que somete al hombre, lo despersonaliza, le impide pensar con su cabeza, porque si a uno le meten una ideología en la cabeza, ya todo lo juzga en función de la ideología, a través de la ideología, ya no usa su inteligencia. Esta está expresada en los evangelios por los espíritus impuros o inmundos. En la sinagoga de Cafarnaúm, cuando entra Jesús y empieza a enseñar, enseña de tal manera, con tal autoridad, la autoridad del profeta, la autoridad del espíritu que lleva dentro, que la gente se queda asombrada. Dice, esto sí es enseñar, no lo que hacen los letrados todos los sábados, los doctores que tenemos. Eso no, esto es enseñar, esto es. Pero, claro, la enseñanza de Jesús provoca el descrédito del sistema judío, en su aspecto doctrinal. Dice, esto no, desde luego, no hay comparación posible. Y entonces un fanático de la ideología del sistema, se rebela y grita contra Jesús. Dice, ¿qué tienes tú contra nosotros? Has venido a destruirnos. Este es el hombre que no piensa con su cabeza. Está dominado por la ideología del sistema y quiere defender a los letrados, oponiéndose a la autoridad de Jesús. ¿Veis? Esta ideología que se apodera del hombre, lo despersonaliza, le impide utilizar su criterio, su razón, su inteligencia. Esto se llama en el Evangelio un espíritu inmundo. De manera que estos espíritus que aparecen en el Evangelio no son lo que podemos imaginarnos, seres malignos que entran en el... No. Los evangelistas usan el antiguo símbolo para decir lo que realmente despersonaliza al hombre y le quita su calidad humana es la adhesión fanática a una ideología. Esto le impide ser hombre. ¿Veis? Esta es la liberación profunda. Esta es. El espíritu inmundo o impuro, existe en mucha gente. Se manifiesta solamente en ocasiones excepcionales. Pero hay otras veces en que este espíritu es conocido, es decir, son gente que tienen esa ideología profunda, fanática, violenta, siempre es violenta, es una ideología de odio, pero que esa la manifiestan a cada momento. Son exaltados, conocidos como tales, violentos, exaltados. Y esto en los evangelios se llama endemoniado, que no es lo mismo que el espíritu impuro. El espíritu impuro existe esa disposición, pero no se nota de ordinario, solamente en ocasiones determinadas salta. Cuando esa disposición se manifiesta en la conducta ordinaria, son esos individuos conocidos por su violencia de palabra y de invectiva y de todo, y de su furia contra lo que sea, eso se llama un endemoniado. Tampoco tenemos que pensar que son demonios que entran en el hombre, son los símbolos que usan los evangelistas para describir este fanatismo. El fanatismo que se manifiesta ocasionalmente o el fanatismo que se manifiesta habitualmente. Pues de ahí que en los evangelios Jesús libere a los endemoniados. Es decir, libera al hombre de su fanatismo. El fanatismo ideológico es el que impide la convivencia humana. Es el intransigente, el intolerante, el impositivo, el que no tolera la discusión ni el diálogo, sino es el que quiere imponer su opinión, sea como sea, y no tolera, y además se ataca a todo el que se ponga en contra. Esto impide la convivencia humana. Por lo tanto, cuando Jesús da a los discípulos el encargo de expulsar demonios, esto no consideremos que sea hacer cosas extraordinarias, sino es ir de manera que las liberaciones no basta con una liberación externa. Digo, aquí hay un sistema de opresión, muy bien, eso hay que quitarlo, por supuesto, pero no nos limitemos a eso. Nuestra situación no es esa, gracias a Dios, pero podemos tener otras esclavitudes interiores, las ideologías, las que nos impiden ver la realidad, juzgar, tener un criterio propio, tener sobre todo espíritu crítico ante una realidad, confrontar lo que se nos propone con nuestra experiencia personal que va madurando, y entonces nosotros vamos comprendiendo si las cosas responden a nuestra experiencia o no responden a nuestra experiencia. Que no nos digan, esto es así y esto es asado. Bueno, mire usted propone, yo escucho su opinión, pero soy yo, en mi conciencia, con mi inteligencia, con mi deseo tengo yo libremente que juzgar la
la conveniencia o no conveniencia de lo que usted me dice en mi caso particular. De manera que las ideologías que nos meten, digamos, el adoctrinamiento a que nos han sometido, que impide que nosotros veamos las cosas como son, esto es una liberación necesaria para todos. Esta es la liberación, que es progresiva en la vida. Hemos asimilado tanto, tenemos tanto lastre interior. Esto hay que irlo cribando. Es pasar del estadio infantil al estadio adulto. El niño hace lo que cree lo que le dicen y va asimilando lo que le dicen. Pero precisamente el paso de la niñez a la adolescencia y a la madurez es ir sometiendo a crítica lo que le han dicho. Y entonces ya el niño no actuará porque lo dice papá, o porque lo dice mamá, o lo dice el maestro, o lo dice el cura, o lo dice quien sea, sino porque eso responde a su experiencia humana. Porque eso él va viendo que eso es razonable o que no es razonable, y entonces lo deja. De manera que esta liberación es progresiva, pero si tenemos todavía dentro esos temores a pensar de otra manera, esa falta de libertad de nuestra inteligencia, no nos atrevemos a pensar en tal cosa, no nos atrevemos a sopesar las razones en pro y en contra de esta opinión que se dice, no sometemos esto a nuestra experiencia o a la de los demás, y vamos considerando, entonces quiere decir que tenemos un bloqueo, y ese bloqueo es una falta de libertad interior. Jesús, el Espíritu, nos va liberando, no es cosa de un momento. Esas ideas han echado raíces en nosotros, está claro, porque las hemos absorbido de pequeños, se han repetido 1000 veces, pero tenemos que someterlas a nuestra crítica personal. Mientras eso, cuando nosotros lleguemos a decir, yo esto lo acepto, porque veo yo, como persona humana, que esto es conveniente. Habla estado adulto. Mientras yo esté, porque me lo ha dicho fulano, mengano o zutano, todavía no ha llegado al estado adulto. Liberación de las ideologías, esto es importantísimo. Mientras tanto somos medio personas. Mientras nosotros no ejerzamos esta libertad interior, no seamos capaces de enfocar los problemas, de examinar las soluciones, de proponer, de criticar, de ver pros y contras, todavía no somos adultos, somos medio personas. Por eso esta liberación, hablo más de esta que de la liberación de la opresión política, que ya en nosotros no existe, porque esta es la más importante, esta es la más profunda. Fijaos que Jesús no suele hablar de la crueldad o de la opresión del régimen romano, no suele. Y era real en su tiempo, evidentemente, y sin embargo en los evangelios él no se pronuncia contra los romanos ni contra Poncio Pilato, no. ¿Por qué? Porque esa es evidente, esa no hay que demostrarla. La opresión externa, esa no hay que demostrársela a nadie, todo el mundo la conoce y todo el mundo está en contra. Él señala la que no se conoce, la interna, esta es la peor. No se detiene a eso. ¿Para qué? Todo el mundo estaba de acuerdo. Y él no quería hacer demagogias, ni quería hacerse líder nacionalista, ¿no? Todos sabemos que la opresión que ejerce Roma sobre el pueblo judío es injusta, eso está claro, no hay que demostrarlo. Pero lo que no sabéis es que sois esclavos no solamente de los romanos, estáis sometidos a otras muchas ideas que os han metido en la cabeza y que os impiden vuestro desarrollo humano. Este es el punto. Y si además esas ideas se proponen en nombre de Dios, como se proponían el pueblo judío, pues tanto peor, porque ya no os atrevéis a discutirlas. Pensar en discutir algo que se propone en nombre de Dios es como un pecado ya, es pecado, es soberbia. Y ahí por eso va Jesús a la raíz de la opresión interior, diciendo, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Pero hombre, si siempre nos han dicho, pues no es de Dios. Que en el pueblo judío se margine a cierta cantidad de gente, a mucha gente se marginaba, sobre todo el partido fariseo, que era el dominante en la espiritualidad popular, tengamos eso en cuenta. No eran los gobernantes los fariseos, había una parte del Sanedrín que era farisea, los letrados, pero no tenían ellos el poder político ni el poder religioso. Sin embargo, dominaban al pueblo porque ellos eran los que manejaban la sinagoga.
Y en la sinagoga es donde el pueblo se reunía todos los sábados. Y ellos predicaban allí, y por lo tanto el dominio espiritual del pueblo era el de los fariseos. Y estos fariseos proponían su doctrina en nombre de Dios. Ellos habían creado una tradición oral, que decían que comentaba la tradición escrita. Y como no era más que comentario de la tradición escrita, tenía la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Por lo tanto, lo que ellos decían era doctrina divina. Claro, la gente va oyendo eso todos los sábados, que esto es lo que Dios quiere, que esta es la voluntad de Dios, que esto es... Y claro, la gente se lo cree. Si lo educan desde pequeño, así se lo cree. Y claro, eso es difícil. Y por eso Jesús va. Esta es vuestra esclavitud. Mientras no os liberéis de esta sumisión interna a ese sistema ideológico que os proponen, nunca seréis libres, nunca seréis libres. Y por lo tanto, si no sois libres, nunca podréis desarrollaros como personas, nunca. El ejemplo clarísimo de esto, de este efecto del legalismo, legalismo es ya una interpretación de la ley que programa la vida. No solamente la ley escrita, sino toda esta casuística que hacían los fariseos, en realidad programaba la vida. No sé si dije el otro día, pero tenían ellos 625 mandamientos que habían encontrado en los textos de la Escritura. 625. 365 negativos y 213 de los que sean positivos. Claro, para observar cotidianamente 625 mandamientos, ya es que no hay tiempo para hacer otra cosa. Esto está permitido, esto sí, esto no, esto no. Con eso se programa la vida. No es exagerado, es la cifra que está en los documentos antiguos. Os digo además que cada uno de ellos tenía una explicación que agrupaba muchos casos particulares. La cosa era infinita. Entonces, la vida está programada. El hombre no tiene iniciativa, porque ya todo está dicho por él. Esto se puede, esto no se puede, hasta aquí se puede, esto no se puede. Todo está programado. Con esto el hombre se inutiliza. Toda iniciativa, creatividad, espontaneidad del hombre, todo eso queda suprimido por completo. Al quitarle la libertad, entonces, se queda el hombre hecho, qué sé yo, una marioneta. Esto es lo que describen los 13 evangelistas sinópticos en el episodio del hombre con la mano seca, o el brazo atrofiado, que es mejor traducción. Con el brazo atrofiado. Jesús entra en una sinagoga y se encuentra allí un hombre con el brazo atrofiado, la mano seca. O sea, no puede trabajar con esa mano. La mano, Lucas dice la mano derecha todavía. Es decir, la mano es el símbolo de la creatividad, de la actividad del hombre. Ese hombre tiene el brazo encogido, seco, sin vida. Por lo tanto, no puede trabajar. Es el símbolo de la... Y esto se debe a la observancia del sábado, del descanso de presente. Es decir, al legalismo fariseo que impone al hombre el programa de vida hasta lo mínimo, quitándole toda creatividad. El hombre está anulado por completo. Anulado por completo. Y Jesús lo que hace es restituirle la posibilidad de actuar. Le sana el brazo, extiende el brazo, extiende. Es decir, Jesús lo que está haciendo es incitando al pueblo de Galilea a emanciparse de la tutela religiosa de los fariseos con su legalismo, para que el hombre pueda recuperar su creatividad, que Dios le dio al hombre digamos, el encargo de trabajar la tierra, de trabajar el mundo. Eso, el brazo de Dios es el brazo creador. Notemos que sutilmente puede entrar esto en nuestra espiritualidad cristiana. Primero, hay dos cosas. Primero, nosotros podemos atenernos a un código legal. Los 10 mandamientos, las explicaciones de los 10 mandamientos, todo eso. Es decir, siempre nuestra moralidad, por así decir, nuestra conducta, está determinada por un código exterior. A lo mejor incluso, digamos, revelado por Dios, los 10 mandamientos. Un código externo regula la conducta del hombre. ¿Esto es admisible? Fue admisible en el Antiguo Testamento.
Esto es lo que San Pablo llama la edad infantil del hombre. Pero San Pablo, en la carta a los Gálatas sobre todo, habla de la mayoría de edad. Llega un momento en que el hombre llega a su mayoría de edad, gracias a Jesús, gracias a la adhesión a Jesús, gracias al don del Espíritu. Y ahí se acabó la ley. Pablo dice que la ley era nuestra niñera o nuestra carcelera, de las dos maneras. Es la niñera, la que se ocupa del niño. Una vez que el niño llega a la mayoría de edad, se acabó la niñera, se acabó la niñera. De manera que, pero sin embargo, nosotros en nuestra formación cristiana todavía hemos recibido esto de la niñera. No hemos llegado a nuestra mayoría de edad. Es decir, siempre estamos en esto. El hombre tiene que guiarse por códigos externos o tiene que guiarse por un principio interno. Este es el punto. En el Antiguo Testamento, evidentemente, pueblo primitivo, el pueblo judío, se guiaba por un código externo. Pero llega un momento, y es la llegada de Jesús, cuando dice, se ha terminado el plazo. Ahora empieza el reino de Dios, el reinado de Dios. Entonces ya cambia todo completamente la situación. Y entonces el hombre ya no puede dejarse dirigir por un código externo. No puede. Y esto lo expresa Jesús perfectamente cuando habla, dice, en los 3 evangelios sinópticos, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del precepto del sábado. Es Señor. Es decir, el sábado, o el precepto del descanso, resumía toda la ley. Los rabinos decían que si el pueblo judío observase el sábado, el precepto, 3 semanas consecutivas o 4, que el reino de Dios llegaría inmediatamente. Decían, este precepto pesa más que todos los demás preceptos juntos. De manera que cuando se habla del sábado, o del precepto del sábado, se está hablando de la ley entera. Esto resume la ley judía entera. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del precepto. No está sometido a ninguna ley, no está. Está por encima de toda ley. Porque el Hijo del Hombre es el portador del Espíritu de Dios. Y Él se mueve no por una norma externa, sino por un principio interno. La conducta del Hijo del Hombre no nace de preceptos exteriores, ni de normas religiosas, ni de nada. Nace de una realidad interna, una fuerza interna de amor y de vida, que es el Espíritu, y esa es la que se refleja en su conducta. Pero ayer dijimos que la denominación el Hijo del Hombre es extensiva, que aunque primariamente se aplica a Jesús como prototipo de hombre, sin embargo incluye a todos aquellos que de Él han recibido el Espíritu. Por lo tanto, eso mismo nos toca a nosotros. Nosotros cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios, no podemos guiarnos por principios, por normas externas. Tenemos que guiarnos por el Espíritu interno, que es la fuerza de amor que llevamos dentro. Esa es la que dirige nuestra conducta. Esa fuerza interna de amor. Y esta es la que desarrolla el hombre. Mientras el hombre esté supeditado a normas externas que impiden su libertad, que lo coaccionan, que coartan toda su creatividad, el hombre no se desarrollará nunca. Solamente cuando eso nace de dentro, el hombre empieza a desarrollarse. Esto, naturalmente, este es el principio que pone Jesús. En nuestra vida particular, de cada uno, para nosotros a veces será un proceso. Tenemos que irnos desprendiendo de la norma externa para ir siguiendo el impulso del espíritu interno. Todo es proceso en la vida. Si nosotros hemos sido educados de cierta manera y tenemos arraigado en nuestro espíritu todo ese mundo de normas, de leyes y de preceptos y de prohibiciones, es muy difícil que en un momento nosotros nos saltemos todo eso y seamos libres de verdad. Pero a eso tenemos que tender. Es la liberación, que tardará más o menos tiempo en realizarse, pero por ahí va el Evangelio, por ahí va Jesús. Él es el Hijo del Hombre, el Señor del precepto. Ya. Porque como tenemos dentro la vida divina, porque tenemos una condición divina incoada, inicial,
pequeña todavía, pero ya tenemos dentro el Espíritu de Dios mismo, que es la presencia de Dios en nosotros, a esto tenemos que atender. Este es el principio de nuestra conducta y nuestra actividad. En Jesús, como está en plenitud total, Él es Señor del precepto, claro está, y como Dios mismo está por encima de toda ley, de toda norma externa. Nosotros, poco a poco, comprendamos a dónde tenemos que llegar, y poco a poco vayamos efectuando en nosotros esa liberación, a irnos moviendo no cada vez menos por normas externas, irnos moviendo por el impulso de amor que es el espíritu que llevamos dentro. Esta es la línea cristiana. Esta es. Esto es lo que se llama heteronomía o autonomía. La heteronomía es la nomos es ley y hetero es fuera, otra, la ley de fuera, la ley externa. Esto es lo de siempre, no solamente del judaísmo, sino de todas las religiones. Son preceptos y preceptos y preceptos. El judaísmo fue especialista, desde luego, porque con aquella casuística que inventaron los fariseos, programaban la vida del hombre. Fijaos, San Pablo es muy duro en esto, muy duro, con los judíos. San Pablo dice, estabais sujetos a lo elemental del mundo, a lo rudimentario del mundo. Y lo rudimentario del mundo para San Pablo son dos cosas. Por una parte, la ley judía, y por otra parte, las devociones aquellas que aparecen en la carta a los colosenses, de ayunos y observancias y días festivos y todo aquello, que eran medio pagano, medio judío, una cosa muy rara. De manera que, ¿en qué coinciden estas dos cosas? En que programan la vida del hombre. También estaban los horóscopos, el destino, todas esas historias que eran tan comunes en la antigüedad, que ella decía, bueno, es que tu estrella dice esto y por lo tanto de ahí no sale. La vida te estaba encajonada en lo que dijera tu estrella o tu signo del zodiaco. No. Esto es lo rudimentario, lo elemental, de lo que hay que salir. Cuando llega la mayoría de edad, entonces hay que salir. Y hemos llegado a la mayoría de edad. Todo eso queda atrás, o debe ir quedando atrás. Y nosotros, poco a poco, ya conscientes de cuál es nuestro objetivo, ir viviendo cada vez más bajo el impulso del Espíritu. Y esta va siendo la norma única de nuestra vida, que es el amor que Dios nos comunica. La espiritualidad de la ley, en la cual hemos vivido, yo he vivido fervientemente esa espiritualidad, tiene efectos desastrosos, no solamente para el que la sufre, sino para los demás. Porque es que el observante, el que pone su perfección en la observancia de normas, ya tiene un criterio clarísimo para distinguir entre quiénes son los buenos y los malos en el mundo. Los buenos son los que observan las normas, como yo, y los malos son los que no observan. Está clarísimo. Lo que decía el fariseo aquel de la parábola de Lucas, yo ayuno 2 veces por semana, yo pago el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, no como ese publicano que hay ahí, ese sinvergüenza que está ahí detrás. Yo no soy como los demás hombres, Señor, te doy gracias por no ser. Él ya, como él era observante, ya sabe a quién Dios quiere y a quién Dios odia. Porque es que lo malo es eso. Es que este individuo proyecta su mentalidad sobre Dios y dice, Dios quiere a los buenos y aborrece a los malos. Por lo tanto, a mí me quiere porque soy bueno y lo pruebo porque yo ayuno 2 veces por semana y practico esto y lo otro. Y a ese individuo que está ahí detrás, a ese lo aborrece porque ese individuo no hace lo que yo hago. De manera que el observante, que puede caer fácilmente en un notable orgullo, yo soy bueno. El orgullo es tremendo, el orgullo del observante. Pero además, como decimos, proyecta eso sobre Dios. Dios quiere a los observantes y naturalmente aborrece a los otros. Porque es que el observante no hace más que no cumple la voluntad de Dios mismo. Por lo tanto, Dios tiene que quererlo. En cambio, al que no cumple la voluntad de Dios, pues Dios lo aborrece. De manera que con eso se llega a pensar, a crear la imagen del Dios exigente, del Dios contable que lleva la cuenta de lo que hace, de uno y otro, y que se aporta así, del Dios que no es amor,
ese Dios ya no es amor. Y sobre todo no es amor universal. Esta es la deformación de los seres. Primero, juzga a los demás. Porque si Dios quiere al bueno y aborrece al malo, tengo perfecto derecho a querer a los buenos y aborrecer a los malos. Por lo cual, inmediatamente, primero, divide el mundo en buenos y malos, según su criterio personal. Y segundo, crea la división también, digamos, de estima y desprecio. Desprecia a todo. Eso es romper toda relación humana posible. Es dañina la ley, es dañina. Si yo soy buen católico porque voy a misa todos los domingos, porque comulgo tantas veces al año, porque me confieso así, porque digo el rezo del rosario, porque voy a visitar la Virgen del Pilar, porque lo que sea. Esto soy buen católico. Y el que no lo haga no es buen católico. Ya estamos perdidos. Ya hemos elegido nosotros la frontera entre lo bueno y lo malo en base a un criterio nuestro, claro. Porque Dios quiere a todos. Y a cada uno lo quiere según lo que es y dónde está. Y no, naturalmente, no depende su amor de ninguna de las observancias, de ninguna de ellas. Pero además, lleva, digamos, inexorablemente a la idea del mérito. Yo tengo mucho mérito, porque es que yo hago todo lo que tengo que hacer. Y el mérito supone que es que Dios me debe cosas. Yo compro el amor de Dios con mi observancia, lo compro, me lo debe, me lo debe. Claro, este es el gran vicio fariseo, llevado a su colmo, claro. Había fariseos de todas clases, gente muy buena, gente regular, gente ilustrada, gente ignorante, había de todo. Pero los evangelistas lo que ponen de relieve es cuál es el fondo del espíritu fariseo, el fondo. Que en muchos de ellos no llegaba a manifestarse nunca, pero ahí estaba ahí. Y es, la ley es el valor supremo, por encima del bien del hombre. Por lo tanto ya, yo me gano mi salvación a pulso. Dios me debe la salvación, me debe la tremendo. Y este es el espíritu fariseo. El espíritu que puede entrar en nuestra espiritualidad. Si nosotros nos dedicamos a ser observantes de normas. No es eso. El único criterio de bueno y malo es amar o no amar. El único. Y eso Dios lo ve. Naturalmente hay actos que evidentemente se oponen al amor. Si una persona mata a otra conscientemente, evidentemente eso está mal hecho, está claro. Pero no porque no sea observante, sino porque se ha opuesto al amor. Este es el punto. Y la calidad del amor de cada uno solo Dios la conoce, claro. No podemos. Y además, naturalmente, fijaos la diferencia tremenda, lo del mérito dichoso, que nos ha atormentado tanto en nuestra vida. Si tenemos dentro el Espíritu de Dios, todo lo que hagamos es colaboración de Dios y nosotros. El Espíritu es la presencia divina en nosotros. En que todo lo que hagamos, nuestra actividad, todo ya no es nuestro solo. Es nuestro y suyo. Es una colaboración inseparable. Ya no podemos distinguir en nuestros actos cuánto es mío y cuánto es de Dios. No podemos. Y se acabó el mérito. ¿Qué vamos a presentarle a Dios? Nada. Porque ya lo que hacemos, por supuesto, es nuestro, está claro, pero también es suyo. Es una colaboración, y entre colaboradores ya se acabó el mérito. De manera que no tenemos vanidad ninguna, ni invocamos méritos ninguno, ni somos acreedores de Dios. Pues esa mentalidad tan deformada que existía en el pueblo judío y que desgraciadamente pasó en gran parte a nuestra iglesia. De manera que tenemos una enorme libertad. Se acabó la norma externa, poco a poco. Vamos a ir acabando con ella. Somos libres de toda esa norma. Nuestro principio está dentro, que es ese espíritu, que es fuerza de amor y de vida. Y este es el que inspira nuestra conducta. Y por lo tanto, nuestra conducta va a comunicar amor y vida. Claro, eso es lo que va, a lo que va. Ya está. Y si esa conducta es nuestra y del espíritu que tenemos, que ya es parte de nosotros, pero que es el elemento divino que tenemos dentro. Por lo tanto, ya, pues nada. ¿Qué tanto por ciento es de Dios y qué tanto? Eso es tontería.
todo es común. Es la labor de Dios con nosotros. Dios no se sustituye al hombre, nunca. No sustituye al hombre en su actividad. Nunca va a solucionar el problema él solo. Él nos potencia siempre para que nosotros seamos capaces de solucionar los problemas nuestros y de la humanidad. Esta es la nueva realidad. ¿Ves? Por lo tanto, la libertad, la liberación, hace posible llegar a este estado, donde el hombre recibe el espíritu y de ahí empieza a actuar. Y llega ya en un estado de libertad. La libertad es un concepto vacío, en realidad. Es una capacidad de actuar. Pero ¿de actuar cómo? Eso no lo dice la libertad. La libertad, como decía Manuel Azaña, muy bien dicho, no hace al hombre feliz. Lo hace sencillamente hombre. Y es verdad, tenía toda la razón. La libertad nos hace personas. Si no hay libertad, no somos personas. Pero ahora viene, ¿para qué sirve esa libertad? Por eso está la libertad que es la liberación. Y la libertad ¿para qué? Para amar. De manera que la libertad tiene que tener un contenido. Está encauzada por el amor. Una libertad que no tiene cauce es destructiva. Una libertad que dice, bueno, yo hoy esto porque me da la gana, porque quiero, ya está. Y mañana lo otro, y ahora destruye al hombre. No tiene una libertad caótica. Esa no es más que una destrucción. La libertad, que es totalmente, es la base de todo desarrollo humano, es la libertad para comunicar amor y vida. Para eso sirve la libertad. Y entonces, fijaos, que de ordinario se pone la libertad en la opción. Yo tengo libertad para optar. Eso es incompleto. Nosotros optamos una vez. Es nuestra opción fundamental. Queremos seguir a Jesús. Esta es nuestra opción. Luego hay pequeñas opciones, pero eso no pasa nada. Eso no modifica nuestra vida. Lo que modifica y cambia a la persona de Jesús. Y decirle, Señor, estoy contigo. Estoy contigo. Tú eres mi modelo, tú eres el pionero y ahora quiero colaborar en tu obra, que es la otra parte de la fe. Estoy contigo y quiero colaborar en tu obra. Esta es la fe cristiana. Para eso, esa es la libertad de opción, pero eso lo hacemos una vez. Podemos renovarla, como lo hacemos también, por supuesto. La Eucaristía, ya veremos, es la renovación de este compromiso con Jesús. Pero luego, eso no es más que afianzar una opción hecha. La opción está hecha. Entonces, nuestra libertad, ¿en qué se va a manifestar ahora? En la libertad de expresión. Y expresión lo interpretamos de ordinario de palabra, ¿no? Nuestra conducta, toda, palabra y obra y actividad y todo lo que sea, tiene que reflejar esa realidad interior. Nosotros nos expresamos nuestro ser. El hacer o la actividad del hombre es expresión de su ser. ¿Cuál es nuestro ser? Es nuestro ser de hombre con el espíritu de Dios. Este es nuestro ser. Ahora, y esto es lo que tenemos que ir traduciendo en obra, en práctica, en ayuda, en solidaridad, en alegría, en respeto. Todo eso es libertad de expresión. No toleramos que nadie nos coarte esa libertad. Y ahí viene, claro, el choque, el choque contra instituciones, contra lo que sea, que no van a ver con buenos ojos que nosotros tengamos esa libertad de expresión, que en nuestra vida traduzca esa calidad de amor. No van a tolerar, o puede que no lo toleren. Y ahí viene la libertad que se manifiesta en la manera de proceder, en la conducta, en la actividad, que todo es expresión de ese amor que lleva el Espíritu. Y claro, eso puede acarrearnos dificultades. Hay que afrontar la dificultad. De manera que, fijaos, voy a expresar esto de otra manera. Cuando se dice a Jesús, aquella gente irritada, porque Jesús no seguía las tradiciones espirituales del pueblo judío, porque mientras los discípulos de Juan Bautista y los fariseos estaban ayunaban 2 veces por semana, pidiendo a Dios perdón y tal,
Jesús no ayunaba. Y le preguntan, ¿cómo es que esta gente que son los piadosos de Israel, los hombres ejemplares, ayunan y tus discípulos en cambio no ayunan? ¿Esto qué? ¿Qué escándalo es este? Y Jesús les contesta con aquella otra pregunta: ¿pueden acaso los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Los amigos del novio era una institución oriental que yo he conocido todavía. Yo he vivido en Irak también durante tiempo y allí me informaba yo de los usos orientales de todas estas cosas. Y así hemos podido interpretar bien esta frase del Evangelio, que algunos traducen los invitados a la boda, ¿no? Es un grupo particular. Cuando hay un matrimonio, entonces hay un grupo de amigos del novio que se encargan de preparar todo. De manera, ellos celebraban la luna de miel en una choza hecha de ramas y flores y tal al lado de la casa. Entonces los amigos pues preparaban la choza, preparaban el banquete, duraba 7 días la fiesta, se ocupaban de animar la fiesta. Estos son amigos del novio. Entonces estamos en el contexto de la boda, del banquete de boda. Dice, ¿quién ha visto? Se puede pedir a los amigos del novio que ayunen mientras el novio está con eso. Es absurdo. ¿Quién va a ponerse a ayunar en un banquete de boda? El ambiente de la comunidad cristiana es la libertad. Los amigos del novio son libres, pero su libertad está encauzada porque son amigos del novio. La amistad con Jesús es lo que encauza nuestra libertad. Fijaos, nosotros sentimos pulsiones, instintos, llamamos de muchas maneras, pasiones. Eso no es malo. Eso es el fondo vital del hombre, que se manifiesta, de la persona humana, ¿no? Tiene ahí, pues, fuerzas potentes. Eso no es malo. No hay que reprimirlo. Todo lo que sea reprimir es suprimir vida, que es lo del ayuno. El ayuno es privarse de alimento. El alimento es el factor de vida. Por lo tanto, privarse de alimento es un símbolo de renunciar a la vida, de renunciar a la vida. Por eso, a veces, se ayuna por dolor. Muy bien, eso es una expresión de dolor humano, como se llora también. Pero no tiene valor religioso ninguno, claro. Eso no tiene valor. Entonces, no hay que reprimir esos instintos, pasiones, impulsos, no. Hay que encauzar. Hay que encauzar. Así no se pierde la vitalidad del hombre, sino se la pone al servicio del amor. Esto será fácil, otras veces no será fácil, unas veces saldrá mejor, otras saldrá peor. Siempre se propone el principio, luego hay que considerarlo en la realidad. A veces no atinaremos bien, no importa. El principio no es reprimir lo bueno, lo que hace crecer al hombre. Reprimir es ahogar la vida, sino encauzar toda la fuerza que tiene el ser humano, y lo encauza la adhesión a Jesús. Los amigos del esposo. Esos somos nosotros, los amigos del esposo. Y esa amistad es la que lleva adelante nuestra libertad, le da contenido a nuestra libertad, porque esa amistad va a consistir, además en la adhesión personal a Jesús, en la colaboración en su obra de comunicar vida a la humanidad, que es lo que decíamos ayer.